tome su lugar. Dígale al que está enseguida de usted, es necesario que esta mañana pongan mucha atención. Amén. ¿Sí? ¿No está muy fuerte el sonido, Dani? ¿No? Bueno, lo importante es que yo sé que aquí no hay gente cardíaca, ¿verdad? Que si se oye fuerte no le va a pasar nada. Gloria a Dios. Muy bien. Perfecto. Pues estamos en esta mañana muy agradecidos con Dios porque Dios está trayendo o nos está mostrando que tiene tiempos tan gloriosos y tan buenos para su iglesia, que nuestro corazón de alguna manera se llena de agradecimiento porque nosotros hemos aprendido a través de nuestra experiencia, el caminar en este camino, que Dios nunca da pasos hacia atrás. Dios siempre va hacia adelante. Amén. Por tanto, usted y yo siempre tenemos que caminar hacia adelante. Por eso usted, ¿hacia dónde ve usted? ¿Hacia atrás? ¿Hacia dónde ve? Hacia enfrente, hacia adelante. ¿Hacia dónde extiende sus brazos? ¿Hacia acá atrás? ¿Hacia dónde los extiende? ¿Hacia dónde camina usted? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Y usted, imagínese usted lo vean todo el día andar así. Y ¿qué le pasa, no? Dios nos hizo para ir hacia adelante. Diga, Dios me creó para ir hacia adelante. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a establecer esta mañana un principio muy básico. Un principio del reino de Dios. Diga, vamos a empezar a establecer principios del reino de Dios en nuestra vida. Amén. Es un tiempo en donde Dios está trayendo revelaciones del reino de Dios para que su iglesia, que pertenecemos al reino, podamos entrar en esos principios, caminar en ellos y entonces Dios no tendrá ningún obstáculo para que Él se pueda manifestar y revelar de la manera que Él quiere hacerlo. Amén. ¿Ok? Muy bien. Nosotros tenemos que aprender que como iglesia, que como hijos de Dios y como ciudadanos y como hijos y como todo, siempre nuestra vida tiene que trascender un espíritu de disciplina, un espíritu de orden. Amén. Para eso, siempre Dios ha establecido desde el principio de la creación unas autoridades. Diga, la autoridad es para que todo esté en orden. ¿Me escuchó? La autoridad es para que todo esté en orden. ¿O cómo se consigue el orden? A través de autoridades. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, esta mañana vamos a tratar esos principios, orden, disciplina, autoridad, que son importantes para el pueblo de Dios, muy, muy importantes. Porque una persona o un lugar o un pueblo que donde no hay disciplina o donde no hay orden, déjeme decirle algo, que Dios no se puede manifestar ahí. Por más que usted ore y ayune, si nuestra vida es una vida indisciplinada y desordenada, Dios no va a estar ahí. ¿Me escuchó? Entonces tenemos que poner orden, primeramente nosotros, y disciplinarnos a los principios del reino para poder caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. ¿Vamos de acuerdo? Ok. Ahora, hemos estado estableciendo en estos últimos tiempos mensajes donde nos vinieron a trastocar, por así decir, nuestra alma, presentar nuestra alma, cómo estaba, en qué condiciones estaba. Pero eso no se lo dimos a entender o no se lo enseñamos para que usted solamente tuviera un razonamiento o conociera las circunstancias de su alma, sino para que usted aplicara todas esas verdades a su alma para que usted sea una persona que su alma esté limpia, que su alma esté sana, que su alma delante de Dios esté en las condiciones en las que debe de estar, para que precisamente también Dios en nosotros no encuentre ningún obstáculo para que se pueda manifestar a través de nuestra vida. ¿Me estoy explicando? Ese es el propósito por el que nosotros hemos estado estableciendo eso. Pero es importante que nosotros sigamos más adelante.
Amén. Vamos a entrar, yo creo, más adelante, es lo más probable, en un proceso de liberación a través de conceptos y de principios también del reino que tenemos que establecer en nuestra vida para que nosotros podamos movernos en la libertad a la que usted y yo fuimos llamados a movernos. Amén. ¿Me estoy explicando? Quiero darle toda esta introducción para que usted entienda que estos principios nosotros los tenemos que tomar en nuestra vida. Son principios básicos. Amén. Que Dios estableció desde un principio. Amén. Entonces, decimos que cómo podemos lograr que haya orden y disciplina. Dijimos que solo a través de ¿qué? De estar bajo autoridad. Diga, cuando estoy bajo autoridad, estoy en el mejor lugar en el reino. O sea, cuando usted está bajo autoridad, usted tiene una posición poderosa en el reino. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Por eso cuando nosotros vemos la vida de Jesús y todo lo que hacía y todo lo que manifestaba Él a través de su vida, nos damos cuenta que para Él no había ningún impedimento para hacerla porque Él siempre estaba bajo autoridad. ¿Escuchó? Siempre estaba bajo autoridad. Él no movía un paso si su padre no le decía que la moviera. Él no hablaba una palabra si su padre no le decía que la dijera. Eso era Jesús. Y si nosotros nos decimos que somos cristianos, el ejemplo máximo para nosotros debe ser a quien imitar. Amén. Entonces, si Jesús nos dejó esa enseñanza de que Él siempre estuvo moviéndose bajo autoridad, porque Jesús fue disciplinado, porque en determinado momento, si usted recuerda, una voz del cielo se apareció, o se escuchó más bien en un momento, y Él dijo que ese era su hijo amado, ¿en que qué? En que tenía complacencia. Eso significa, este hijo amado, yo tengo complacencia en él, porque todo lo que yo le digo que haga, él lo hace. Y él no hace nada fuera de lo que yo le ordeno o lo que yo le digo que haga. Eso significa cuando Dios se escucha esa voz del cielo para que Jesús estuviera en esa posición. ¿Y sabe qué sucedió con él después de eso? Que dice la palabra de Dios que sucedió. Él se fue, el Espíritu dice que lo llevó al desierto. ¿Y sabe la primera tentación tuvo? ¿Sabe cuál fue la primera tentación? La primera tentación que tuvo es para ver, Satanás quería ver si realmente Jesús se había establecido como el Hijo de Dios. ¿Se acuerda qué fue lo que le dijo? Si tú eres hijo de Dios. O sea, si verdaderamente eres hijo de Dios. O sea, ahí Satanás estaba tentando la posición a la que Dios la había puesto. Como siempre, Jesús salió airoso de esa batalla, de esa tentación. Amén. Entonces, usted y yo hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y de la misma manera que en Jesús, usted y yo tenemos que salir siempre airosos y triunfantes de toda batalla que se nos presente. Amén. Amén. Pero ¿qué significa la disciplina? ¿Qué es disciplina? ¿Qué nos dice la palabra de Dios con relación a la disciplina? Hay algo muy importante. Si nosotros vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 12, Él nos establece ahí algo muy importante y nos habla acerca de la disciplina. Y esto vamos a verlo así muy rápido, pero es importante que nosotros lo establezcamos. ¿Ok? Ya está ahí, Hebreos 12, desde el versículo 1. Mire lo que dice: por tanto, nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Quién se tiene que despojar? ¿Dios me tiene que despojar del peso y del pecado? ¿Quién? Yo mismo, ¿verdad? Dice, y corramos con paciencia. Cuando usted se despeja del pecado, cuando usted se despeja, ¿de qué más dice aquí? ¿De qué más? De todo el peso que está ahí en su vida, usted entonces podrá correr con paciencia la carrera que Dios tiene delante de usted. Dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Y entonces dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, porque aún ustedes no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y ya se ha olvidado, diga, de la exhortación, diga exhortación, que como a hijos que se nos dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies, ¿qué? No menosprecies, o sea, no la tengas menos en aprecio, o sea, no la sobajes, sino apréciala. Amén. No menosprecies la disciplina del Señor. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y da un porqué, ¿verdad? Dice, porque el Señor, al que ama, ¿qué hace al que ama? ¿Cuántos aman al Señor aquí? Yo pensé que ya no iban a levantar la mano. A ver, ¿cuántos aman al Señor aquí? Pues usted Dios lo va a disciplinar. ¿Me escuchó? A usted Dios lo va a disciplinar. Ya les dije que Dios no quiere hijos ni chiflados, ni mimados, ni nada, ¿verdad? Dios quiere hijos derechitos, ¿verdad? Obedientes, disciplinados. Eso es lo que quiere. Amén. Entonces dice que ¿qué hace Dios a los que ama? ¿Qué hace con ellos? Los disciplina. Amén. Y luego, ¿qué más dice? Y aparte de disciplinarlos, ¿qué más hace? Y azota a todo el que recibe por hijo. Ahora le voy a preguntar cuántos hijos de Dios hay aquí. Ya se levantaron menos manos. O lo voy a volver a preguntar, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Muy bien. Pues ¿sabe qué le va a hacer el Señor cuando lo recibe por hijo? ¿Qué le va a hacer, mija? Lo hace Dios con nosotros. Amén. ¿Cuál cree que sea el propósito de Dios para que nos haga eso, que nos discipline y que en determinado momento llegue a azotarnos? ¿Cuál cree usted que es el mejor deseo de Dios en el corazón para usted? Que usted sea una persona que crezca espiritualmente, que sea una persona madura espiritualmente, que sea una persona en la que Él pueda confiar, que lo que Él le diga a usted que haga, usted lo va a hacer. Eso es lo que desea el Señor, es lo que más desea de usted. Por eso es importante que nosotros estemos atentos a que cuando Dios nos habla o cuando Dios nos está dando una instrucción, estemos atentos a hacerlo. Amén. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y luego mire lo que dice. Si soportas la disciplina, Dios te va a tratar como ¿qué? Como a hijo. O sea, si Él te disciplina y tú la soportas, entonces tú le estás dando a entender a Dios que Él te puede tratar como hijo. Porque ¿cuántos de nosotros hemos hecho rabietas cuando el Señor nos disciplina? Ay, no, y ya me quiero ir de aquí. Entonces dice que cuando nosotros nos conducimos de esa manera, Él no nos puede considerar como hijos porque no estamos aceptando la disciplina. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué más dice? Dice, Dios os trata como a hijos porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? O sea, hace una pregunta. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces ¿qué sucede? Entonces ¿qué? O sea, cuando usted repela y cuando a usted no le gusta la disciplina, usted no es un hijo, sino es un... Yo no lo digo para que no me vea feo. Lo dice la palabra de Dios. Cuando nosotros no aceptamos la disciplina, Dios no nos puede tratar como hijos. Y si usted no soporta la disciplina de sus padres, ahí se lo dejo. Amén. Entonces dice, ¿dónde me quedé? Dice, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. Y luego dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que ¿qué hacían con nosotros? Nos disciplinábamos. ¿Y qué hacíamos con ellos? Los venerábamos. Dice, entonces, ¿por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y entonces viviremos?
Amén. Y aquellos, ¿a quién se refiere cuando dice aquellos? A nuestros padres terrenales. Dice aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este se refiere a Dios para lo que nos es provechoso. Y luego mire para qué nos disciplina y para qué nos hace sus hijos. Para que participemos de su santidad. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Entonces, luego termina diciendo esto. Dice, es verdad. Dice, eso es cierto. Dice que ninguna disciplina, ¿qué sucede? Del presente parece ser causa de gozo, sino más bien, ¿cuántos se ponen bien contentos cuando los disciplinan? Por eso Pablo dice esto, es verdad que no es causa de gozo, sino parece que más bien es causa de tristeza. Pero mire lo que dice, pero después, o sea, después de que usted es sometido a la disciplina, después de que usted es sometido inclusive a veces a los azotes, ¿qué sucederá? Dice, pero después da un fruto apacible de justicia a los que por ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Diga, yo me tengo que ejercitar en la disciplina y en el orden. ¿Para qué? Para que yo pueda dar un fruto apacible de ¿qué? De justicia. ¿Se acuerdan que cómo terminó el Señor el sermón del monte? Más buscar, Mateo 6:33, más buscar, primeramente, todos nos quedamos, el reino de Dios. Pero ¿qué más dice? Y su justicia. ¿Y luego qué sucederá? Todas las cosas, ¿qué sucederá? Les van a ser añadidas. Entonces, cuando usted se mete en la disciplina y en la autoridad de Dios o en las autoridades que Dios ponga sobre usted, aunque de momento tal vez no le parezcan, ¿cómo le diré? Buenas o agradables, llegará un momento en que esa disciplina y ese orden y esa autoridad dará en usted un fruto apacible para que usted obre en justicia. Amén. Amén. Ok. ¿Qué dice Proverbios 3:12? ¿Qué dice Proverbios 3:12? Dice, porque Jehová al que ama, fíjese bien, al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Ahí nos damos otra vez cuenta de que la disciplina del Señor es una disciplina estricta. Amén. Con Dios no podemos andar jugando. ¿Ok? Y vaya más adelante a Proverbios 15:32. Y mire lo que dice para todos aquellos que no les gusta la disciplina. Dice, el que tiene en poco la disciplina, ¿qué sucede? Menosprecia su alma. Está menospreciando su alma aquel que tiene en poco la disciplina. Pero luego, ¿qué más dice? Mas el que escucha la corrección, ¿qué sucede? Tiene entendimiento. Una persona que escucha cuando lo corrigen, una persona que escucha cuando alguien le dice para enderezarlo, entonces dice aquí que ¿cómo es esa persona? ¿Tiene qué? Entendimiento. Amén. O sea, Dios siempre, a través de estos pasajes, nos damos cuenta que Dios siempre ha establecido la disciplina y el orden en su reino. Y eso solamente lo va a lograr cuando hay una autoridad. Él siempre será la autoridad, pero Él pone autoridades en todas las esferas. Usted desde que nace, usted está sujeto a una autoridad. Y esa autoridad son sus padres. Desde que usted nace bajo una autoridad. Usted entra a un trabajo y en ese trabajo hay una autoridad sobre usted. ¿Sí o no? Cuando usted entra a la escuela, al kinder o a la primaria, siempre hay un maestro, hay una autoridad sobre usted. ¿Sí o no? Amén. Usted anda por la ciudad y hay unos que son octágonos que dicen alto. Esa es una autoridad para usted. Amén. Aunque no esté el tránsito de ahí, usted ve eso y ¿qué hace? Es una autoridad para usted. En todos lados. Bueno, hay unos que no y hay menos ahora. Ahora parece que dicen, no,
Checa, y si no viene carro, ¡fum!, te va. Así hacen ahora. ¿No se ha fijado? Espero que usted no sea uno de esos. No, ¿verdad? No, aquí no hay de esos, ¿verdad? Sí, ahora parece que nomás... ¿Sí es usted uno de esos? Ah, ok, bueno. Entonces, ¿qué sucedió en el principio? Dice la palabra de Dios que en el principio creó los cielos y la tierra, pero sucedió algo entre esos dos versículos. Después se encontró con que la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Y cuando encontró ese desorden, ¿qué sucedió? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el Espíritu de Dios, dice, se empezó a mover sobre la faz de las aguas, estaba tomando autoridad para regenerar la tierra porque se la habían descompuesto. Amén. Entonces Dios establece la autoridad desde un principio. Todo lo que está creado bajo la autoridad y la autoridad de su palabra. Dios dio una palabra y toda la naturaleza se rige a través de esa palabra. Nadie sale fuera de esa instrucción y de ese orden. La palabra de Dios es autoridad para toda la naturaleza. Por eso usted no tiene que cada año estar regando sus plantitas para que automáticamente ellas empiezan a salir. ¿Verdad? ¿Sí o no es cierto? Porque es un ciclo en el que Dios lo estableció así y la naturaleza se mueve de acuerdo a la autoridad que Dios estableció sobre ellas. Amén. Entonces, en el reino de Dios, la autoridad establecida siempre es una autoridad teocrática. Póngame atención en esto, por favor, porque es importante que lo entendamos. Dios establece una autoridad en el ámbito eclesiástico o en el ámbito del reino de Dios como una autoridad, ¿qué les dije? Teocrática. ¿Eso qué significa? Que Dios es el que gobierna, aunque tiene una autoridad, Dios da instrucciones a esa autoridad para decir qué es lo que se tiene que hacer. Ejemplo, el pueblo de Dios los sacó de Egipto y en el camino cuando ya iban a entrar a la tierra prometida o cuando ya estaban ahí, ellos empezaron, es que nosotros queremos como los demás pueblos que también tienen rey, nosotros también queremos tener un rey. Amén. ¿Se acuerdan que se entristeció mucho Samuel porque le dijo, mira, tranquilo Samuel, porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí, mijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió cuando ellos pidieron un rey? El Señor les dijo, a ver, todo el pueblo que está aquí en esta mañana, levante su mano, ¿quién quiere a Saúl? Eso fue lo que dijo. ¿Verdad que no dijo eso? Dijo, yo ya tengo quién va a ser el rey. ¿O no? ¿O no lo escogió Dios al rey? ¿Lo escogió el pueblo? ¿Quién lo escogió? Y luego cuando le salió malito, ¿qué sucedió? Diga, Dios se provee a sí mismo siempre. Dios se provee a sí mismo siempre. Entonces, ¿qué sucede? Aunque el pueblo de Dios haya pedido un rey, Dios es el que establecía a los reyes, no ellos mismos. Amén. Entonces, en la iglesia actual, en la iglesia contemporánea, tiene que suceder exactamente lo mismo. El problema es que venimos de una cultura y una mentalidad democrática. ¿Usted sabe cuántas iglesias hay en la actualidad todavía que para hacer algún movimiento o poner a alguien de liderazgo en algo, tiene que votar el pueblo para decidir? Y esos que aún permanecen haciendo eso, tristemente le voy a decir que no están bajo los principios del reino de Dios. ¿Y sabe por qué se hace? Porque esa es una cultura, otra vez voy a decirlo, es una cultura de pensamiento griego, donde decían Vox Populi is Vox Dei. ¿Qué significa eso? La voz del pueblo es la voz de Dios. Y no es así siempre. Perdone, pero no es así. ¿Cuánto el pueblo se levantó para decir, crucifican a ese, que blasfema? ¿Cuánto pueblo se levantó? ¿Y tenían razón en lo que estaban diciendo? Pues no. ¿Cuánto pueblo habló en contra de la tierra prometida cuando regresaron después de inspeccionarla? La mayoría se levantaron, nada más 2 dijeron que no, pero todos los demás estaban en contra, ¿verdad? Entonces no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios, mi amado hermano. Amén. Entonces, dentro de la autoridad teocrática o dentro del reino de Dios se establece siempre una autoridad teocrática. Uno de los problemas que tenemos es que para nosotros es más fácil
que elige el pueblo a elegir nosotros o a pedirle a Dios que nos dé revelación, meternos con Él y orar para que nos diga qué hacer. Es más fácil decir, a ver, ¿ustedes qué dice pueblo? ¿Eso es más fácil? Amén. Pero Dios está estableciendo ahora nuevamente esa autoridad teocrática para que nos movamos en base a ese principio que Dios estableció desde hace mucho tiempo. Amén. En el Nuevo Testamento nosotros vemos en el capítulo 13 de Romanos, ¿qué es lo que dice él acerca de la autoridad? Vamos a ver los dos primeros versículos nada más. Amén. Y como le decía ahorita, en todo ámbito de donde usted se mueve hay autoridades, en la casa, en la escuela, en la oficina, en el trabajo, en la ciudad, en el gobierno, en todo, absolutamente todo, hay autoridad. Amén. Y diga, en la iglesia, también. Amén. Amén. Entonces, fíjese lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 13 de Romanos. Dice, sométase toda persona, ¿a qué? A las autoridades superiores. Fíjese que nos dice, si usted quiere, se puede someter a toda autoridad. No, no dice eso. Dice, sométase, diga, es un imperativo, es un mandamiento. Pablo le está diciendo, sométase, ¿cuántas personas? Toda persona a las autoridades superiores, y da un porqué. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Grábeselo eso en su mente. No hay autoridad sino de parte de Dios. Yo sé que está usted pensando, y todas esas autoridades que están mal, ¿a poco les vamos a hacer caso? Sí, le tiene que hacer caso, amigo. Y se lo voy a demostrar por qué. Amén. Sí. Dice, y las que hay, o sea, toda autoridad que hay, ¿qué sucede con esas autoridades? Por Dios han sido establecidas. Así que toda autoridad a la que usted esté sujeto, Dios la estableció. Usted ve a un líder así, arriba de usted, usted ve a un discipulador arriba, y esa autoridad Dios la estableció. Amén. Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí o no? Amén. Dice de modo, fíjese bien, esto es terrible. Dice de modo de que quien se opone a la autoridad, ¿qué sucede? A lo que establece Dios, lo está resistiendo. Amén. A lo que Dios ha establecido, lo está resistiendo. Y entonces, ¿qué sucede para esa persona que resiste esa autoridad? ¿Cómo termina ahí el versículo? Acarrea condenación para los demás. Para sí mismo. Para sí mismo. Entonces usted esta mañana tiene que entender necesariamente que usted tiene que ser una persona disciplinada y ordenada bajo una autoridad para que usted se pueda mover con toda libertad. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Amén. Entonces nosotros siempre nos vamos a topar con la autoridad. Como les dije hace un momento, desde que nacemos nos topamos con la autoridad de nuestros padres. Todo jefe o todo líder es autoridad que Dios delegó. Porque ¿cómo podemos nosotros movernos como un cuerpo de Dios si no hay una cabeza, si no hay una autoridad? Eso sería un monstruo. ¿Sí o no? Amén. Entonces Dios por eso establece autoridades. Para que haya los principios de orden, para que haya principios de disciplina. Amén. Y aquí establece este versículo que todo aquel que confronta o resiste a la autoridad está resistiendo al mismo Dios. Y una persona que resiste se está moviendo bajo un espíritu de rebelión, que para la Biblia un hombre rebelde es un hombre al que Dios rechaza inmediatamente. Y lo triste es que tenemos tanta gente en la iglesia con una condición de rebeldía tan tremendo. ¿Sabe lo que hace el diablo cuando una persona rebelde viene y ofrenda, y canta, y aplaude, y salta? El diablo nomás se ríe de esa persona. Porque su rebeldía. ¿Qué sucedió con Saúl cuando le trajo la ofrenda a Dios? Dios no se la aceptó. Porque estaba llena de rebeldía, de hechicería. No se la aceptó. Amén. Entonces, una persona rebelde está bajo los principios satánicos. Se mueve bajo un principio satánico de rebeldía, de desobediencia. Y no piense tal persona que el Espíritu de Dios puede estar en él, ni que se mueva en él. ¿Sabe cómo usted se puede mover en autoridad? Cuando usted está bajo autoridad.
Si usted no está bajo autoridad, usted no tiene ninguna autoridad sobre nadie. El mismo Jesús nos demostró que él siempre estaba bajo autoridad. Y no solamente de su padre, porque cuando él nació, Dios le puso una autoridad de padres físicos, por así decirlo. ¿Sí? Su papá José y su mamá María. Y él lo puso ahí bajo autoridad. Y él siempre les obedeció. Hasta el tiempo en que él llegó a la mayoría de edad y empezó a caminar en su ministerio. Pero aún antes de empezar a su ministerio, había otra autoridad por encima de él. Su padre espiritual, que en aquel tiempo, ¿quién era? Juan el Bautista. Por eso cuando se acerca a Juan el Bautista, él no va y dice, oye, ya bautízame porque yo soy el Hijo de Dios y yo aquí puedo hacer lo que a mí me plazca. Así que tú agarra la onda y bautízame rápido. Y ya. Ahorita porque ya mi ministerio se está pasando. ¿O qué le dijo a sus papás? Ahí se ven, papás, porque yo ya hasta aquí ya. Y antes soporté tanto estar ahí en su casa, soportándoles. No, Dios siempre estuvo bajo autoridad. Se condujo bajo autoridad, con orden, con disciplina. ¿Por qué? ¿Por qué llegó a tener la autoridad? Porque Él estaba bajo autoridad. Entonces, antes de ser bautizado y que Dios expresara lo que les comenté hace un momento, Él se puso bajo autoridad de esa autoridad espiritual y le dijo, es necesario que esto suceda para que nosotros podamos obrar en justicia. Porque si no, no vamos a poder obrar así. Pero Juan le dijo a Juan, Señor, pero si yo soy el que necesito que tú me bautices, es necesario que esto así se haga, porque entonces cumplimos con toda justicia. Tú eres la autoridad, me tienes que hacer lo que Dios está ordenando, y entonces de aquí para adelante, entonces, pero por lo pronto, tú me vas a bautizar a mí. Amén. Esto es someterse a la autoridad. ¿Y sabe lo que dice 1 Samuel 15:23? Véalo para que usted se dé cuenta de lo que es, qué terrible es la rebelión, es la rebeldía. Ese es un principio satánico. Así lo establezco, así se los digo y así es. Amén. Fíjese lo que dice 1 Samuel 15:23, la primera parte. Dice, porque como pecado de adivinación es que la rebelión o la rebeldía. Y como ídolos o idolatría, ¿qué? La obstinación. ¿Qué es la obstinación? Hacer lo que quiere. Tú le dices, oye, es que, no, pero ¿por qué? Es que, no, pero no debe ser así, debe ser así. O sea, una persona que se obstina de tal manera que nunca le vas a entrar en razón. Y entonces miren lo que dice, la rebelión es como pecado de adivinación. ¿Sabe qué es adivinación? Es brujería, mijo, es hechicería, eso es, así de sencillo. Amén. ¿Se acuerdan que en cierto pasaje el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién los ha fascinado? ¿Se acuerdan? ¿Para qué les dice? ¿Quién los ha fascinado? ¿Para qué? ¿Para qué, doctor? Para faltar a la verdad o para no hacer lo que la verdad dice. Esa palabra fascinado la tradujeron muy levemente, pero esa palabra es ¿quién los ha embrujado o quién los ha hechizado para que ustedes estén actuando ahora de esa manera? Amén. ¿Sí? Entonces, la rebelión en el corazón de una persona para Dios es hechicería, es como si fuera un hechicero, un brujo. Y aquel que es obstinado es como si fuera un idólatra. Así que levante su mano, ¿quién quiere seguir siendo? Es fuerte, pero así es, hijo de mi corazón. Así es. Porque en el reino de Dios no podemos andar con medias tintas, ni podemos andar con que un día sí y otro día no. En el reino de Dios o somos, o somos. O somos, o somos. Amén. Con Dios no podemos jugar, hijo de mi corazón. Amén. Así que usted siempre se va a encontrar en su vida con que siempre va a haber una autoridad sobre usted. Entonces todo líder, como le dije hace un rato, todo jefe, toda autoridad es delegada por Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios que tenemos que hacer? Tenemos que honrar a nuestras autoridades. Inclusive, esto después se lo voy a explicar. Nosotros tenemos que honrar y tenemos que pagar tributo a las autoridades. Oh. Se lo voy a dejar de tarea para que lo busque.
Entonces nosotros como hijos de Dios, la primera lección que tenemos que aprender es obediencia a toda autoridad. Amén. Porque si usted no obedece, si usted está operando en un principio de rebeldía, está operando bajo un principio satánico. Amén. Usted y yo se supone que somos hijos de Dios, que formamos parte de la familia real en el reino de Dios. Todo se tiene que hacer de acuerdo a lo que la autoridad nos dice. Amén. Todo aquel que sirve al Señor como nosotros que servimos al Señor, lo tenemos que hacer bajo obediencia siempre, siempre. Amén. ¿Sí? Así que todos los que son hijos de Dios y dicen que se someten directamente a Dios, déjeme decirle que estos también están operando bajo este principio satánico. No, hermano, yo no obedezco a nadie, yo solo obedezco a Dios. Mi hijo, no sabe lo que estás diciendo. Porque si no estás bajo si la autoridad que no ves, supuestamente y no respetas a la que ves, por favor, hijo de mi corazón. Así que si tú estás moviendo con él, no, hermano, yo solamente a Dios. Hijo de mi corazón, debo decirte que estás bajo un principio de rebeldía y satánico tremendo. Así que es tiempo de que empieces a cambiar de tu mentalidad y empieces a entender que las autoridades que Dios puso sobre ti son las que tú tienes que respetar. Y cuando tú respetas a tu autoridad, entonces le estás demostrando a Dios que realmente le amas y que le respetas a Él. ¿Me escuchó, hijo de mi corazón? Eso es así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos que seamos una iglesia que Dios se pueda mover? Si nos movemos bajo principios que no son los del reino de Dios, tenemos que empezar a movernos, a establecer bases firmes en nuestra vida para que Dios empiece a moverse a través de nosotros. Que no encuentre obstáculos en nuestra vida para que Él se pueda realmente manifestar como Él es. Por eso Jesús podía hacer todos los milagros, por eso Jesús podía hacer todos los prodigios, por eso para Jesús no había nada imposible porque siempre estuvo bajo autoridad. Amén, amén. Entonces, si usted no se somete a una autoridad invisible, si no se somete más bien a autoridad visible, menos someterá a una autoridad invisible. Porque déjeme decirle un principio, la obediencia pesa más que 1000 sacrificios que usted le dé a Dios. Amén. Porque usted puede adorar a Dios, puede ofrendar como le dije hace un rato, pero moverse bajo un principio de rebeldía. Amén. Entonces Dios nunca aceptará un sacrificio. ¿Por qué? Porque viene contaminado de adivinación y de hechicería, como vemos ahorita, por la desobediencia. Así que nosotros, usted y yo, solamente nos movemos bajo 2 principios, hijos de mi corazón. O nos movemos bajo el principio de autoridad divina, o nos movemos bajo el principio de rebelión satánica. Esas son las únicas 2 maneras que nos podemos mover. Por eso le dije hace un momento que Satanás se ríe de todos aquellos que aparentemente vienen y ofrendan y danzan y brincan, pero están en una actitud de rebeldía. En ellos nunca operará la autoridad de Dios. Y nosotros vamos a ver en un momento más cómo es que muchos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo se movieron bajo estos principios de rebeldía y les pasó cosas terribles. Amén. El mismo Adán. ¿Sabe cuántos mandamientos tenía Adán? ¿Cuál era la constitución que estaba sobre Adán? ¿Verdad? Una sola. De todo árbol del huerto podrás comer, pero ese que está ahí en medio del huerto, del bien y del mal, no podrás comer. Esa era toda su constitución. Y esa simple constitución y la palabra de Dios era autoridad para que todos los que vinieran después de él tuvieran esa autoridad también. ¿Pero qué sucedió? Si nosotros tuviéramos a Adán en este tiempo, le hubiéramos dicho que era mandilón. Este Adán es mandilón, porque le hizo caso a su mujer. Un paréntesis de broma para que no estén tan tensos. Amén. Eso es lo que dijeran ahora, ¿no? ¿O no? Es mandilón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ahora, Adán estaba bajo la autoridad de Dios. Eva estaba bajo la autoridad de Dios. Eva estaba bajo la autoridad de Dios, sí. Por eso, pero estaba también bajo la autoridad, pero Dios puso una autoridad sobre ella. ¿Quién era la autoridad sobre ella? Adán.
O sea, Dios nunca se va a mover, ¿verdad? Fuera de sus principios. Dios siempre se mueve en los principios que Él estableció. Todas las cosas tienen un diseño divino. Y si nosotros estamos y caminamos fuera de ese diseño que Dios estableció, nos estamos moviendo fuera de ese diseño y los resultados no se van a poder dar. Amén. ¿Usted quiere que en su vida haya resultados? Voy a volverle a preguntar, ¿quiere que en su vida haya resultados? Muévase bajo los principios divinos, muévase bajo los diseños de Dios y usted verá que nada, absolutamente nada, dejará de suceder si usted empieza a moverse ahí. ¿Y usted cree que a nosotros como iglesia nos convendría movernos en esos principios? Por supuesto que sí. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver las manifestaciones de Dios poderosas, tenemos que entrar y caminar en esos principios divinos. Amén. ¿Qué es lo que pasó con Adán? ¿Cómo se dice? Se desobedeció aquel mandato, el único mandato que tenía. Se rebeló contra la autoridad divina, se rebeló contra Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando nosotros no nos sometemos a la autoridad que Dios puso sobre nosotros, ¿sabe qué es mejor hacer cuando nosotros la autoridad que tenemos andamos hablando de ella y lo criticamos? Lo mejor es, hágase un lado, mijo. ¿Para qué está ahí? ¿Para qué está ahí? ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios con Luzbel cuando se le reveló? ¿Qué hizo Dios con él? Me dijo, discúlpeme, pero usted no puede estar aquí. Usted no puede estar aquí en el reino. Usted se rebeló contra su autoridad, entonces usted se me va de aquí. Dios no soporta la rebeldía. ¿Qué le pasó a Adancito y a Evita? Les había dado un lugar precioso donde tenían todo, todas las comodidades, todo lo que necesitaban, ahí los tenían, no tenían que hacer absolutamente nada. Él era su proveedor, Él era su luz, Él era quien les daba las instrucciones, Él era quien les decía cómo se tenían que mover, qué hacer. Pero cuando probaron del fruto, hijos de mi corazón, lo lamento, pero ustedes no pueden estar aquí. En el único lugar, les decía a los jóvenes, que aguantamos a los rebeldes es aquí en la iglesia. Y muchos pastores dicen, ay, es que ¿cómo se va a ir? Y luego el diezmo, ¿a quién se lo va a dar? Prefiere tener un rebelde que esté hablando mal de él, que esté levantando cáncer entre la gente, hablando, muy bien, no, yo lo hago mejor que él, hombre. Cuidado a eso. Cuidado, hijo de mi corazón. Cuidado. Mucho cuidado. Amén. Mucho cuidado. ¿Ok? Entonces, las acciones ustedes y mías, las acciones de nosotros como seres humanos, no deben que estar gobernadas por el bien o por el mal. Tienen que estar gobernadas por un principio de obediencia simplemente. Porque cuando Adán y Eva comieron del fruto, entendieron lo que era bien y el mal, pero fuera de Dios. No de acuerdo al propósito de Dios. Amén. Entonces usted se pone a pensar en su mente, es que si es bueno o no. Usted baje, muévase bajo el principio de obediencia y todo le va a salir bien. Hay algo que decía don Pepe. Dice, el que obedece no se equivoca. El que obedece no se equivoca. Amén. Porque si el que te está diciendo algo, te está dando una instrucción, está equivocado en la instrucción que te da, ¿sabes quién le va a dar cuentas al que está arriba? El que está dando la instrucción, no el que le está ordenando. Ahora muchos preguntan, ¿cuál es el límite de que yo puedo obedecer a una autoridad o puedo obedecer a mi marido o puedo obedecer a mis padres? La autoridad máxima que usted tiene es que si algo le mandan y no está en contra de eso, usted lo tiene que hacer aunque a usted le parezca que está mal. Pero cuando alguien le instruya y le diga algo que haga y está en contra de eso, entonces usted sí puede decir, lo lamento, pero yo no puedo obedecer porque este va en contra de los principios de mi Rey eterno y no lo puedo hacer. Ese es el parámetro que usted tiene. Pero si su marido le dice, tírate de cabeza,
¿Qué va a hacer usted? Ir a buscar a la Biblia si no dice, no te tires de cabeza. Y a la concordancia que me buscan, tirar de cabeza, tirar de cabeza. ¿Sí me expliqué o no me expliqué? Es de risa, pero eso sí. A ver, vamos a pensar en el ejército. ¿Qué es lo que pasa si un cabo le dice a los soldados, hágase para allá? Ay, ¿por qué? ¿Se acuerdan de Juan Garrison? ¿Cuántos se acuerdan de Juan Garrison? ¿No te acuerdas de Juan Garrison, Paco? De verdad. Jejeje, muchachito, ¿cómo no? Ah, bueno, sí, tienes razón, Paco. Pues no eres de, ya yo soy más pasado de moda. Ese le decía a Gayón Mafafas, ¿o cómo se llamaba? El jefe. Váyase para allá, muchachito. ¿Y por qué? Si yo estoy aquí. Que se vaya para allá, ándele. No, pero ¿por qué? Y ahí estaba y nunca obedecía a ese muchacho. Era un rebelde. Entonces, en el ejército, usted imagínese un soldado que le diga a su cabo, ¿por qué me voy a ir si yo quiero estar aquí? ¿Qué le pasa a ese muchacho, a ese soldado? Oiga, y el cabo no tiene que estar así, fornido y alto. No, puede estar flaquillo. Ey, váyase para allá. Y lo tiene que obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él está también bajo la autoridad de un sargento. Y el sargento está bajo la autoridad de su capitán o de su, en fin, de cómo se hagan las jerarquías. Pero siempre están bajo autoridad. Entonces, por eso usted tiene que entender que cuando usted está bajo autoridad, usted tiene autoridad. ¿No? Amén. Y dice la palabra de Dios que no hay autoridad sino de parte de quién. Entonces toda autoridad usted tiene que tener que tiene un origen en Dios. Amén. La obediencia a la autoridad es la norma básica para nosotros los hijos de Dios. ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijeron una vez al Señor? Señor, ahí te hablan, te andan buscando tu papá, te andan buscando tu mamá y tus hermanos. ¿Y qué dijo? ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes dijo que eran? Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi Padre y mis hermanos. Entonces, bajo los principios de obediencia y de autoridad, nosotros los tenemos que mover para hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces Jesús, como les dije, se sometió a toda autoridad, a la autoridad humana de aquel tiempo, a la autoridad religiosa, a la autoridad de gobierno. Amén, porque lo principal para él era hacer la voluntad de Dios. Entonces todos aquellos que dicen que hacen la voluntad de Dios y no se someten a la autoridad, están obrando bajo un principio de rebelión. Y esta persona, de acuerdo a lo que vimos ahorita, no es hijo de Dios. ¿Hello? Amén. Entonces, si usted se somete a autoridad, si usted obedece a sus autoridades, entonces está bajo esos principios del reino y usted se podrá mover con autoridad. Porque no hay, como les dije en un momento, no hay cuerpo sino una cabeza. Amén. Así que nosotros tenemos que obedecer a Dios a través de nuestras autoridades. Porque las autoridades, Dios les delegó esa autoridad. Amén. Tenemos que tener un espíritu de obediencia a esto. Obviamente solo lo vamos a lograr cuando el Espíritu de Dios more en nuestro corazón. Voy a darle unos ejemplos rápidos de gente en el Antiguo Testamento que se comportó de una manera irrespetuosa y rebelde. Génesis 9, del 20 al 27. Aquí vamos a ver la historia de Noé. Noé, después del diluvio, se estableció en una tierra y dice que él empezó a sembrar la tierra. ¿Y qué fue lo que sembró? ¿Se acuerdan? Una viña. Muy bien, una viña. Y dice que cuando dio fruto esa viña, pues a él se le hizo fácil un día y se le pasaron. Se le pasaron. ¿Eso dice la Biblia o no dice eso? ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucedió? Dice que él estaba ahí en el campo y estaba desnudo. No sé qué pasaría que le dio por desnudarse a este señor, a Noé. Y estaba ahí tirado en el campo y dice que uno de sus hijos, llamado Cam, fue y lo vio y dijo, ay, ahí está el viejo todo. Y fue y le dijo a sus hermanos, le dijo, oye, mira, ya está el viejo allá en el campo todo encuerado y todo. Ay, hombre. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron sus hijos? No, vete, vamos a ver cosas.
Dice que fue y tomaron sus ropas y se las pusieron aquí en su hombro. En lugar de ir caminando de frente hacia él, se fueron así. Hasta que llegaron a él. Entonces lo vistieron, cubrieron su desnudez y así lo volvieron a llevar a su lugar. ¿Sabe que después de cuando despertó Noé de su borrachera, sabe qué es lo que hizo? La primera maldición por una persona rebelde y desobediente fue una maldición de esclavitud. Amén. Porque Dios, a través de Noé, está estableciendo un principio de autoridad como padre de ellos. Y ellos tenían que honrarlo y tenían que respetarlo. El hecho de que aquel muchacho haya ido a ver la desnudez de su padre y luego vaya a burlarse e ir a contarse a los demás, era una afrenta contra él. Entonces, todos los hijos de Cam fueron esclavos de sus dos hermanos. Amén. Amén. Ahora, escúcheme bien esto. El fracaso de una autoridad, como vemos ahora de Noé, sirve para nosotros o demostramos una actitud de obediencia o demostramos una actitud de rebeldía. Para eso sirven esas cosas. Amén. Todo aquel que demuestra desprecio por la autoridad está denigrando la autoridad y eso solamente está buscando un pretexto para su rebeldía. Amén. Solo buscan pretextos para su rebeldía. La falta que cometió Noé, esa fue una prueba para sus hijos, para ver quién de sus hijos verdaderamente era un hijo obediente a su paternidad. ¿No? Amén. ¿Sí? Esa fue una prueba. ¿Sabe qué me dice Dios cuando yo me equivoco en algo? Me dice, las fallas que tú tienes son para que entiendas que eres humano, que te equivocas, pero también son para que los demás vean y no te idealicen, no te entronicen, porque tú eres un humano. Eso es lo que me dice Dios a mí. Y sabe que cuando me equivoco le doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque reconozco que también cometo errores, que me equivoco, que hay ocasiones en que no sé hacer las cosas, y eso me demuestra que sigo teniendo que tener una total dependencia tuya. Amén. Amén. Así que cuando una autoridad, como en este caso Noé, entra en un proceso, por decir así, de una actitud de fracaso, eso sirve para que aquellos que están bajo su autoridad demostrar si son hijos o si no son hijos, si son hijos obedientes o no. Les decía en el discipulado del miércoles a los jóvenes, porque cuando uno tiene un hijo sabe quién es su hijo. O sea, ¿qué hace un hijo por su padre? ¿Qué hace un hijo por su padre? Lo mismo sucede en la iglesia, le digo, lo mismo sucede. Uno se da cuenta quién es el hijo de uno y quién no es nuestro hijo. Porque yo recuerdo de mi hijo Memo, por ejemplo, cuando estaba joven era muy arrebatado. No sé a quién se parecía, si nosotros éramos muy tranquilos. Cuando alguien veía que se ponía conmigo, no, hombre, inmediatamente salía, ¿qué te pasa cuando estés con mi papá? Entonces ahí te das cuenta quién es tu hijo. Pero cuando alguien se mete contigo y dice, este no es tu hijo. Este le vale gorro lo que te suceda a ti. No le interesa lo que te suceda, porque no eres nadie para él. Amén. Por eso una de las cosas que estamos intentando es dejar de ser pastores. Pastor Paco, dejar de ser pastores para convertirnos en padres espirituales de ustedes. Eso es nuestro deseo. Para educarlos como educamos a nuestros hijos, también educarlos a ustedes. Para que ustedes tengan una disciplina, para que sean ordenados en su vida. ¿Sabe que una vez llegué a casa de un familiar? Por alguna razón me dio oportunidad de entrar a su cuarto. Y entré a su cuarto y la cama toda extendida y el closet y todo. Y luego fui a abrir la cajuela de su carro y había un mujer. Todas esas cosas naturales. Escúcheme, hijo de mi corazón. De la manera como usted y yo nos movemos en forma natural,
de la misma manera nos movemos en la forma espiritual. Es igual, si somos desordenados en lo natural, en lo espiritual somos desordenados también. Así que no me vengan a veces, hermano, es que tuve una visión. Yo le digo, ok, mijo, está bien. Veo que su vida es todo un desorden. ¿Cómo? Pregunto yo. Antes, cuando uno era inexperto, pues todavía nos hacían todo y le creíamos, pero ya ahora no me venga a decir cosas que no lo demuestra con su vida natural. Demuéstreme con su vida natural cómo es usted y yo entiendo cómo es en su vida espiritual. Así de sencillo. Amén. Amén. Así que, aunque Noé cometió un error, eso estableció para ver quién realmente era su hijo y quiénes no, o quiénes eran obedientes y quiénes no. Nadab, Abiú, ¿se acuerdan de Nadab y Abiú? ¿Quién eran? Los hijos de Aarón. Ellos eran ayudantes, tenían una autoridad sobre ellos. La autoridad era su padre. Amén. Su padre era la autoridad. ¿Y qué sucedió? Dice la palabra de Dios que ellos levantaron un fuego extraño. ¿Qué es eso de fuego extraño? Ellos empezaron a hacer y a trabajar de forma independiente de su padre. Ellos no habían recibido ninguna instrucción de que hicieran porque ellos eran ayudantes. El que correspondía a hacer las cosas era el papá y ellos empezaron a hacerla fuera de toda la autoridad de su papá. Entonces para Dios empezaron a levantar un fuego extraño. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Los mató a fuego también. Cuidado con la rebeldía. Porque el que levanta su cabeza independiente de la autoridad es una persona rebelde. Todo aquel que dice, no, yo lo puedo hacer mejor que él. No, si yo estuviera ahí, yo hiciera las cosas mucho mejor. Cuidado, porque usted está levantando su cabeza independiente de la autoridad que tiene. Y eso es para todo ámbito. Yo quiero a alguno de ustedes que es su jefe. Perdón, hermanos. Entonces yo quisiera a alguno de ustedes escucharlos alguna vez hablar en contra de su jefe. A ver, hable en contra de su jefe. ¿Por qué no lo hace? Porque en ese ratito, mire, mi hijo, ¿no está a gusto? Ahí está la puertecita muy abierta para usted. Amén. Amén. Nada más en la iglesia hablamos más de nuestros líderes. No, ese discipulador ni enseña bien ni estudia. Ay, viene y nomás nos da la clase. No, ese líder no sabe hacer las cosas. La debería hacer como yo, así, con más pasión. Cuidado, mi hijo, cuidado. Está usted actuando bajo un principio de un fuego, está levantando usted un fuego extraño delante de Dios. Amén. Amén. ¿Me estoy explicando? Y las consecuencias son terribles, siempre son terribles para esas personas. Amén, son terribles. Aarón y María, ¿se acuerdan de Aarón y María? ¿Qué hicieron Aarón y María? Hablaron mal de su hermano, porque dijeron, no, pues es el menor de nosotros. Y luego, ¿cómo que se anda casando por ahí con una mujer que ni siquiera es de nuestra raza? Y empezaron a hablar mal de él, ¿verdad? Dijeron, ¿qué acaso a poco nomás Dios habla a través de él? Pues también habla a través de nosotros, o sea, ¿qué le pasa a este? Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Si usted ve el capítulo 12 de Números, ¿sabe qué es lo que dice la palabra de Dios? Cuando ellos estaban murmurando contra Moisés, inmediatamente después dice la palabra, y los oyó Jehová. Cuando usted, escúcheme esto, cuando usted habla en contra de una autoridad, el primero que lo oye, ¿quién? ¿Quién? No, es que el pastor anda ya por allá, quién sabe dónde, no me oye, pero Dios te oye. Es el primero que te oye. ¿Y qué hizo Dios? Sí es cierto, este Moisés, no sé por qué lo puse, no sirvió para nada. ¿Dijo eso? Se enojó contra ellos. Amén. Y a Aaroncito no le pasó nada por las vestiduras que tenía, pero a Marita,
le vino lepra. Amén. Todo aquello que se levanta en murmuración en contra de su autoridad, lo único que está produciendo es lepra. Cuando se levantan en contra de la autoridad, lo que producen es lepra. ¿Aló? Esto es duro, pero es cierto y tenemos que aprenderlo. Amén. ¿Y qué le dijo el Señor? Porque ¿sabe qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Todavía Moisés fue y pidió perdón por él. Perdónalos, Señor. Perdónalos. O sea, le fue fácil actuar de esta manera. Perdónalos. Estoy intercediendo por él. Estoy intercediendo por ellos. Amén. Sí. Pero Dios le dijo, ¿qué acaso si su padre hubiera escupido en su cara no tendría que salir del campamento 7 días? Así que entonces esta niña se nos va de aquí del campamento 7 días hasta que cumpla y hasta que se pase esta circunstancia en su vida. ¿Sabe lo que hacen las personas que hablan en contra de su líder, que producen lepra? Aparte de eso, hacen que la iglesia no camine y que no avance, porque tienen que esperar hasta que sanen para que puedan irse otra vez. El pueblo de Dios tuvo que esperar hasta que esa mujer leprosa fuera restituida para volver en marcha. Entonces, esa gente lo que hace es detener el avance de la iglesia. ¿Cuántos quieren ser de esos? Mucho cuidado cuando usted hable de esas autoridades. Amén. Porque los que producen o los que hablan o los que murmuran producen estancamiento en la vida de las personas, en la vida de la iglesia. Porque Moisés representaba la autoridad que Dios había puesto ahí. Amén. Y en el Nuevo Testamento, ya para terminar, vamos a ver rápido Judas. Él era un rebelde en todas sus actitudes, siempre demostraba su rebeldía. Y esa rebeldía, ¿qué fue? Le produjo muerte. Ananías y Zafira, lo mismo, la avaricia, la codicia en su corazón, eso les dio a revelar la rebeldía que había en su corazón, y eso también les produjo muerte. Amén. Por eso nosotros cuando venimos y participamos de la Santa Cena tenemos que tener mucho cuidado cómo participamos de ellas. No podemos participar de ellas de una manera incorrecta y con un espíritu o con una actitud de desobediencia. Amén. ¿Sí? Entonces, para sentar esto, cualquier persona que se mueva bajo el principio de rebeldía no puede trabajar en ningún ministerio. Eso es así. Amén. Nadie puede trabajar en un ministerio que esté bajo ese espíritu de rebeldía. Amén. Amén. ¿Se acuerdan de David? David ya había sido ungido como rey. Samuel ya lo había ungido. Mas sin embargo había un rey ahí llamado Saúl todavía. Y Saúl llegó un momento a tenerle tantos celos a David que lo único que buscaba cuando estaba enfrente de él era matarlo. Amén. Y David, por lo menos en 2 ocasiones relata la Biblia que tuvo la oportunidad de matar a este hombre. Pero ¿sabe qué hizo? No lo hizo porque él reconocía la autoridad que estaba en él, aunque estuviera mal. Así que usted no tiene excusa para decir, es que si el pastor se equivoca o si el líder se equivoca, usted tiene que obedecer a su autoridad. Mientras esté entre los parámetros que le dije hace un rato de la palabra de Dios. David sabía que este hombre lo quería matar, lo persiguió por 13 años. Ahí andaba tras él queriéndolo matar. Y todavía él osó cortarle un pedazo de su manto, pero cuando lo hizo se arrepintió. Le dijo, Señor, perdóname por haberte tocado eso. Porque cuando tú tocas el manto, estás tocando la autoridad de tu líder. Amén. Amén. Esto es una deshonra para la autoridad. Cuando nosotros hablamos mal de una autoridad, estamos cortándole el manto. Y David entendió que el único que podía hacer a un lado a Saúl era Dios. Por tanto esperó hasta el tiempo en que Dios lo hizo a un lado, para entonces ahora sí ponerse él en la posición en la que Dios lo había puesto. Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a entrar en orden, en disciplina, para que Dios haga una obra poderosa aquí? No podemos seguir adelante si nos caminamos bajo estos principios, porque entonces vamos a tener a mucha gente que nos va a detener,
Vamos a tener a mucha gente que va a estar estorbando para que la obra de Dios se manifieste verdaderamente. Así es que es tiempo de que recapacitemos. Es tiempo de que nos pongamos en orden delante de Dios. Es tiempo que nosotros decididamente nos levantemos a decirle: Señor, yo quiero ser un hombre disciplinado, un hombre ordenado, un hombre, una mujer disciplinado y ordenado. Eso es lo que quiero. Por eso esta mañana he puesto esta palabra y este principio, para que nosotros nos movamos bajo esto. Y que entonces el reino de Dios no encuentre aquí ningún obstáculo. La presencia de Dios no encuentre ningún obstáculo. El poder de Dios no deje manifestarse porque encuentre algún obstáculo aquí, sino por el contrario, que encuentre en cada uno de nosotros vasos disciplinados y ordenados para que Él pueda moverse a través de nosotros. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Se quiere poner de pie un momento?